somos alumnos del profesor Juan Carlos Olivares Galván, somos alumnos del semestre 16O y este es el laboratorio de circuitos de corriente alterna. Esta es la práctica 5, circuitos trifásicos equilibrados conectados en estrella. Mi nombre es Alejandro Moreno. Mi nombre es Jorge Giovanni. Mi nombre es Eduardo García Santiago. Mi nombre es José Trinidad López. Mi nombre es Miguel Ángel García Muñoz. Y bueno, les vamos a presentar el primer circuito de la práctica. Bueno, aquí los objetivos de la práctica son comprobar el comportamiento de las cargas trifásicas equilibradas conectadas en estrella de 3 a 4 hilos, determinar la relación entre las corrientes de línea y fase, determinar la relación entre voltaje de línea y fase, medir la potencia aparente, activa, reactiva, utilizando el método de los 2 wattmetros, determinar la corriente de hilo neutro. El material que vamos a ocupar son puntas de corriente trifásica, un módulo de resistencias, un módulo de capacitancias y un módulo de inductancias, 2 wattmetros monofásicos, un wattmetro trifásico, 3 multímetros, El primer circuito, si lo pueden apreciar en la práctica, tenemos las fuentes y tenemos los wattmetros, los amperímetros. Aquí notamos que es una línea trifásica, línea A, línea B, línea C, de la cual le colocamos una impedancia Z, y a su vez a estos colocamos unos voltmetros para checar los voltajes si son de acuerdo al circuito equilibrado. Bueno, como podemos ver aquí en la fuente trifásica tenemos fase A, fase B y fase C. La fase A lo estamos colocando en este wattmetro, el cual pues aquí colocamos las entradas de las 3 líneas y estas serían las salidas igual de las 3 líneas. Entonces nuestra fase A se va a la primera entrada y sale en el número 4, que es la salida. De aquí vamos a conectar el amperímetro en serie. Esta línea va a conectarse aquí a la entrada del amperímetro, salida del amperímetro. Este amperímetro se va a ir conectado a la impedancia, que viene siendo esto. En la práctica nos piden ajustar una impedancia a 300 ohms. Aquí tenemos, este es un módulo de resistencias, está colocado a 300 ohms y con una inductancia que la ajustamos a 200 ohms, pero en la práctica nos mencionaba una capacitancia de menos 200 y una inductancia de 400 positiva. Entonces, haciendo la operación, pues simplemente la capacitancia se desprecia y quedamos con la pura inductancia, que nos queda ajustada a 200 ohms. Lo mismo va a ser para las 3 fases. Si notamos, aquí tenemos fase 1, fase 2 y fase 3. Al igual el amperímetro, fase 1, fase 2, fase 3 y módulo de resistencias, lo mismo, 1, 2 y 3. A todo esto, el neutro que sale de la fase lo estamos ajustando aquí a este nodo. Lo pusimos separado, dado que las bananas pues ocupan un volumen y es incómodo trabajarlo aquí conectándolo en algún módulo. Podemos notar aquí los voltajes en los multímetros. Este voltaje es de la línea A a la línea C, entonces estamos midiendo 208 volts, dado que aquí no hay un neutro. En este multímetro estamos midiendo el voltaje de la línea A, que es de 120.7 volts, y en el voltaje de la línea B, que estamos midiendo un voltaje de 119 volts. Como podemos ver aquí en la medición del wattmetro, estamos midiendo aproximadamente, aquí estamos midiendo 60 y 25 watts, lo cual sumándolo nos da 85 watts en total de la línea trifásica, de las 3 líneas. Hola, ¿qué tal, compañeros? Aquí estamos con nuestro circuito todavía. Estamos midiendo las 3 fases, en este caso las 3 líneas con un wattmetro monofásico cada una, que esta va a ser A, B y C de cada línea de la fuente trifásica.
A, B y C, corriendo con el mismo neutro. La suma de los watts que marca cada wattmetro monofásico es la suma de la fuente, bueno, del wattmetro trifásico que habíamos tenido anteriormente. Esta suma se asemeja a la que teníamos anteriormente en la trifásica. En esta parte de la práctica utilizamos el método de los wattmetros, ¿sí? En donde no estamos conectando nuestro neutro, ¿sí? Este es nuestro circuito que estamos utilizando, en donde el neutro no lo estamos conectando al circuito relativamente, ¿sí? Entonces, ¿sí? Aquí podemos observar, ¿sí?, nuestro voltaje entre líneas, entre la línea A y C, y nuestro voltaje de nuestra fase A con el enlace de las impedancias, que vendría siendo este, ¿sí? Aquí está nuestra conexión de nuestro punto de impedancia, ¿sí? Y aquí nos registra el voltaje que tenemos en la línea A con nuestra impedancia, en el punto común de nuestras impedancias, y en la línea C con el punto de nuestras impedancias, ¿sí? Aquí podemos observar nuestra corriente de la fase A, que es 3.34, ¿sí? Nuestra fase B, que es 0.34, y nuestra fase C, que viene equivaliendo a 0.34. Como vemos, nuestro circuito está balanceado, ¿sí? Aquí podemos observar la potencia, que es 61, y aquí podemos observar que es 30, y nuestra suma nos dan 80, que aproximadamente es lo mismo que nuestro circuito anterior. Ahora, para calcular nuestro factor de potencia, calculamos nuestra potencia aparente multiplicando nuestra corriente por nuestro voltaje de la línea C. Y la dividimos entre nuestra potencia activa y obtenemos nuestro factor de potencia, que es de 0.62. Nuestro valor teórico fue de 0.82, en un aproximado es muy cercano, y nuestro ángulo es de 51.45. El ángulo que obtenemos es del arcoseno de nuestra potencia aparente.